Entérate de lunes a viernes de las novedades más importantes del mundo de la tecnología con un lenguaje común para que todos lo entendamos y estemos protegidos. Solo aquí, en hackeado.com.mx. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 20 de la tercera temporada de Hackeado Noticias, donde hablamos de ciberseguridad para que todos lo entendamos y estemos ciberseguros. Hoy es lunes 23 de octubre del 2023 y es Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil, donde el objetivo es detener la mortalidad de niños menores de 5 años y de sus madres por causas que se puedan prevenir. Es Día Internacional del Leopardo de las Nieves, Día Internacional del Síndrome de Kabuki, que es una enfermedad rara que afecta a una de cada 32,000 personas y se relaciona con retrasos en el desarrollo, crecimiento lento, crecimiento prostatal y dificultades en el aprendizaje. Por último es Día Mundial del mol, que el mol es una unidad que expresa la masa atómica y molecular de un elemento en el Sistema Internacional de Unidades y se celebra este día para homenajear a la química. Bueno, recuerda que leo todos tus comentarios, así que no dudes en opinar y dejar tu like para que me ayudes a llegar a más personas que como tú quieren estar ciberseguros. La ciberseguridad no solo implica proteger nuestros dispositivos y datos personales, sino también la democracia y nuestros derechos, porque la desinformación y las mentiras a medias son amenazas que debemos de combatir con inteligencia, con ética y con solidaridad. La desinformación y las mentiras a medias son dos formas de manipular a la opinión mediante uso de datos falsos, incompletos o sesgados. Esas prácticas pueden tener consecuencias graves para la democracia, la seguridad y los derechos humanos, especialmente en tiempos de crisis y de elecciones. Un ejemplo reciente de cómo la desinformación y las mentiras a medias pueden afectar a la política es el caso de Cambridge Analytica, una empresa británica que utilizaba los análisis de datos para desarrollar campañas de marcas y políticos para así cambiar el comportamiento de la audiencia. Cambridge Analytica saltó a la fama en el 2018 al verse involucrada en el llamado escándalo Facebook Cambridge, que reveló que la empresa había obtenido de forma indebida información de 50 millones de usuarios de Facebook en los Estados Unidos sin su consentimiento. Esos datos privados fueron luego utilizados para crear perfiles psicológicos de los votantes y así poderles enviar mensajes personalizados que favorecían a los candidatos que contrataban sus servicios, como por ejemplo Donald Trump, y también fue el caso del Brexit. El Brexit se refiere a la salida del Reino Unido como miembro de la Unión Europea. Resulta que los británicos se acogieron al artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, en el que se estipula que cualquier país que haga parte de esa organización internacional puede decidir su retiro. Es así como luego de unas elecciones internas que se realizaron en 2016, los ciudadanos votaron para irse definitivamente y tras un largo y tedioso proceso, Reino Unido oficializó su partida el 31 de enero de 2020 y puso fin a más de medio siglo de vínculos comerciales y económicos con Europa. El escándalo provocó una caída del valor de Facebook y la investigación del Parlamento británico y del Congreso estadounidense lograron una multa récord por parte de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos y el cierre de Cambridge Analytica. Sin embargo, se sospecha que algunos de sus ex ejecutivos y accionistas crearon una empresa nueva con el mismo propósito que se llama Emerdata. Otro ejemplo de cómo la desinformación y las mentiras a medias pueden influir en el conflicto de Israel y Palestina es un video que produjo Al Jazeera en español, que es una plataforma de noticias y documentales. En el video, que se llama ¿A quién benefician las noticias falsas sobre Palestina?, se habla precisamente de cómo algunos medios de comunicación y redes sociales están difundiendo noticias falsas y transgiversadas para favorecer a uno o a otro bando. El video expone algunos casos de noticias falsas que se han viralizado, como por ejemplo el supuesto bombardeo israelí a un hospital palestino, los 40 bebés israelíes que nunca existieron, los combatientes de Hamas o civiles y el agradecimiento de Hamas a Irán, así como a la niña ucraniana o palestina y la cobertura irresponsable de Palestina. El video también muestra de cómo algunas noticias falsas pueden generar odio, violencia y polarización entre las personas. Estos ejemplos demuestran que la desinformación y las mentiras a medias son un problema grave que requiere una respuesta urgente por parte de los gobiernos, las empresas, los medios y la sociedad civil.
Es necesario promover una cultura de verificación, de transparencia y de responsabilidad en el uso y difusión de la información. Asimismo, es necesario educar a las personas para que sean críticas, reflexivas y conscientes del impacto que tienen de lo que ven, leen y comparten. Ese problema especialmente será relevante en México, ya que estamos enfrentando las elecciones presidenciales del 2024. Según algunas encuestas, la brecha entre los posibles candidatos se está cerrando, lo que va a generar una mayor competencia y confrontación de los partidos políticos. Además, México ha sido uno de los países más afectados por la pandemia del COVID-19, lo que ha generado una crisis sanitaria, económica y social. En ese contexto, es probable que surjan campañas de desinformación y mentiras a medias para desacreditar o favorecer a ciertos candidatos o propuestas. Esas campañas podrían provenir tanto de actores internos como externos, que busquen influir en el resultado electoral o en la estabilidad del país. Por eso, es importante que los ciudadanos estén atentos, informados y participativos en el proceso electoral. Y por eso debo repetir, la ciberseguridad no solo implica proteger nuestros dispositivos y datos personales, sino también la democracia y nuestros derechos. La desinformación y las mentiras a medias son amenazas que debemos combatir con inteligencia, ética y solidaridad. Si llegas hasta acá, quiero pedirte que me regales un like y que compartas la información con quien quieres que esté ciberseguro. Nos vemos mañana con más información de ciberseguridad. Entérate de lunes a viernes de las novedades más importantes del mundo de la tecnología con un lenguaje común para que todos le entendamos y estemos protegidos. Solo aquí, en hackeado.com.mx.